Junto con el Citroën DS, el P6 fue probablemente el auto más ambicioso del siglo pasado. ¿Sabías que inicialmente fue diseñado para funcionar con un motor de turbina de gas? En este video vamos a hablar más sobre eso, la historia del auto, cómo es hoy en día manejarlo y tenerlo como un clásico. Y por último, cuánto costaría comprarlo en caso de que esto haya despertado tu interés. En los años 50 y 60 hubo un gran auge en la construcción de autopistas en toda Europa. Esto, a su vez, generó un gran interés por autos normales que pudieran mantener altas velocidades promedio. Y Robert detectó una oportunidad en el mercado entre los sedanes familiares, estándar de 1.5 litros, y los autos de lujo de gama alta de 3 litros, como el Jaguar Mark II. Ahora, vale la pena tener en mente el BMW Nueva Clase. Ese se lanzó aproximadamente al mismo tiempo y era prácticamente idéntico en concepto y tamaño. Ambos tenían árboles de levas en cabeza, pero el Rover producía 104 caballos de fuerza, mientras que el BMW 1800 solo 90, así que, al menos en su forma estándar, superaba al alemán. Pero este es el más potente 2000 TC. Tiene un carburador extra. Nos da 6 caballos de fuerza más, para un total de 110. Y eso se compara bien con el Nueva Clase 1800 Ti, que tiene piezas de preparación alpina y exactamente la misma potencia. Por cierto, si tienes un auto de la Nueva Clase, ponte en contacto porque me encantaría hacer una reseña de uno de esos también. Después de todo el revuelo que armé antes, estoy seguro de que mueres por saber qué es lo que hace que este auto sea tan avanzado. Bueno, para empezar, frenos de disco en las 4 ruedas era algo casi desconocido en un auto de este tipo, en este segmento en los años 60. En segundo lugar, el cofre y la tapa trasera del maletero están hechos de aluminio. Y luego está esa suspensión delantera única. Echemos un vistazo rápido. Ahora estamos hablando de principios de los años 60. En ese momento, los autos familiares habrían tenido una suspensión delantera muy básica. Algunos, hasta los años 50, incluso seguían usando suspensión de columna deslizante. El puntal McPherson se consideraba avanzado, pero solo mira esto. Entonces lo que tenemos aquí es un brazo al frente y otro brazo de localización en la parte trasera. Luego tienes esto, que es un poco como un puntal McPherson, excepto que el amortiguador, en lugar de estar integrado a la suspensión junto con el resorte, en realidad está ubicado aquí en un punto de pivote. Eso entonces empuja el resorte y coloca el resorte en la parte trasera y en la parte superior del auto. Ahora la pregunta es, ¿por qué habrían hecho todo esto? Y la razón es que querían obtener la mayor cantidad de espacio posible en el compartimiento del motor para esa turbina. Ahora puedes ver aquí los paneles que alojaban esos grandes resortes, y eso significaba que tenías espacio extra a los lados. Ahora, el hecho de que quisieran instalar un motor de turbina de gas en un auto familiar solo te muestra el optimismo, el espíritu de sí se puede que existía en ese momento, algo que, por cierto, ahora hace mucha falta. Al final, construyeron algunos prototipos, pero sabiamente se dieron cuenta de que una turbina no era la unidad de propulsión adecuada para un auto familiar. Sin embargo, el espacio extra en el compartimiento del motor resultó útil cuando instalaron el motor V8 derivado de Buick. En la parte trasera no es menos radical, porque tiene frenos de disco internos, lo que significa que tienes menos peso no suspendido, pero también una suspensión tipo de Dion. Ahora, eso es algo genial, porque mantiene las ruedas paralelas al camino, pero normalmente tendrías que tener ejes de transmisión estriados. A medida que suben y bajan, la extensión relativa a la rueda es diferente, así que el eje de transmisión tiene que poder ajustarse para eso. Lo que hicieron en este caso fue usar un tubo de Dion ajustable, con un pequeño eje deslizante, algo que nunca había visto antes y creo que tampoco después. Sin embargo, había una desventaja en ese sofisticado sistema de suspensión. El espacio en la cajuela es realmente bastante limitado. Puedes ver aquí que la suspensión invade ese espacio. La llanta de refacción está ahí,
Podías conseguir un kit de viaje donde la ponían encima de la cajuela, pero eso realmente no es muy bueno para la visibilidad trasera. Definitivamente la mafia no habría sido fan de este auto. Fue diseñado por David Buck, quien pasó la mayor parte de su carrera en Rover y se le puede ver aquí con un SD1 al fondo. Ahora, supuestamente, él tomó el DS, el Citroën DS, como inspiración. Tengo que decir que me costó verlo yo mismo, pero en persona, la forma en que el techo se inclina un poco, se nota en eso, y además, si miras el prototipo de turbina, que tiene un frente más estrecho y aplastado, entonces definitivamente hay rastros del Citroën ahí. También se hizo mucho alboroto sobre el interior, y la razón de eso es que se suponía que debía estar muy enfocado en la seguridad. Ahora, yo realmente no lo veo, pero aparentemente, tal vez el hecho de que algunas de estas superficies no fueran de metal significaba que era un poco menos peligroso que los autos anteriores. Está muy bien hecho. Tiene estos asientos que son simplemente fantásticos, pero además tiene algo muy inusual, ya que tiene una guantera aquí, pero también una justo debajo del volante allá. Pero ahora vamos a sacarlo a dar una vuelta. Te contaré el resto de la historia y cómo es manejarlo y tenerlo como un clásico hoy en día. Se siente un poco indigno en el viejo Rover, pero es el número 27, así que vamos a ir metiendo cambios. Caja de cambios de 4 velocidades y tiene una buena aceleración. 110 caballos de fuerza no es impresionante, pero puedes mantenerte fácilmente al ritmo del tráfico moderno con esto. Absolutamente ningún problema. Ahora, incluso a velocidades más bajas, se vuelve evidente para alguien de una generación más nueva como yo que esto no se parece a ningún Rover en el que haya estado antes. Hay un elemento de calidad en esto que, por mucho que me gusten, estaba ausente en los modelos posteriores. Los controles están muy bien equilibrados, así que la dirección a bajas velocidades es increíblemente pesada, pero en cuanto avanzas, se aligera bastante, aunque sigue manteniendo un poco de ese peso tranquilizador. La caja de cambios también es bastante pesada. Esta tiene una palanca más corta para dar una sensación un poco más deportiva, pero se nota que va directamente a la carcasa de la caja de cambios. No hay ningún juego en los mecanismos. El clutch es maravillosamente ligero y progresivo. Y por supuesto, estás en estos asientos acolchonados tan agradables que son más como sillones. Y la marcha simplemente se siente de lujo. No sé cómo explicarlo de otra manera, la verdad. La marcha es simplemente preciosa, es tan serena. Todo el auto transmite calma. Y a estas velocidades también, sospecho que en las curvas lo sentiremos un poco más. Pero a estas velocidades, controla el movimiento de la carrocería bastante bien. No hubo versiones oficiales familiar del P6, pero había una versión aftermarket que estaba disponible a través de los concesionarios H.R. Owen. Por lo que dicen, no se hicieron muy bien. Esos autos tienden a sufrir mucho por la oxidación. Algunos de los paneles incluso estaban remachados. También era muy caro, costaba 800 libras. Un auto de 4 cilindros costaba 1.400 libras. Así que la mayoría de las conversiones se hacían en los autos AB8 y se realizaban 12 meses después de la compra. Así que no tenían que pagar el impuesto por esa parte de la conversión ni el impuesto sobre el precio del auto nuevo. Rover sí intentó comercializarlos en Norteamérica. Tuvieron que hacer algunas modificaciones para que funcionaran en ese mercado, así que, por ejemplo, defensas más grandes y más opciones estándar. Curiosamente, también tenía 3 tomas de aire en la parte delantera, pero desafortunadamente no tuvieron mucho éxito y creo que para 1971 lo retiraron de ese mercado. Al puro estilo de British Leyland, como le sobraron bastantes tomas de aire, algunos de los autos británicos en años posteriores también aparecieron con una sola toma de aire en el cofre.
Ahora, la visibilidad y la vista que tienes desde estos autos antiguos realmente no tiene comparación. Y en el Rover, además de toda la instrumentación clásica antigua, que es realmente encantadora, también tienes esos pequeños dientecitos, bigotes, no sé cómo quieras llamarlos, esas pequeñas aletitas de las luces laterales que están en los bordes del cofre. Por supuesto, eso servía para saber que las luces laterales estaban encendidas, pero también, al estacionar, eran muy útiles para mostrarte exactamente dónde estaban los extremos de la carrocería. Creo que también es un tablero bastante atractivo. Tienes algunos instrumentos adicionales ahí que antes no estaban, y estos, creo que el tacómetro, era una opción en ese entonces, pero por lo demás, tienes una amplia sección de madera que se extiende hacia el panel de la puerta en el costado, lo cual me parece muy elegante, y los interruptores son tan delicados. Todos los pequeños interruptores de palanca que tienes en esa fila, además de la direccional, que también funciona como claxon si la jalas hacia atrás. Son simplemente encantadores estos autos antiguos. Así que, en general, es un muy buen comienzo para el P6, y de hecho, fue un gran éxito cuando se lanzó. Desafortunadamente, como de costumbre en esa época en el Reino Unido, las relaciones laborales impidieron que alcanzara todo el éxito que podría haber logrado. En 1965, el entonces director general de Rover, Martin Hurst, fue citado diciendo que podrían haber vendido el doble de autos de los que podían producir. Y eso se debía a todas las huelgas que estaban ocurriendo, especialmente dañinas eran las no oficiales. Los frenos también son realmente sorprendentes para un auto de esta época, porque funcionan. Tienes un pedal realmente firme y de verdad se detiene. Habiendo estado en otros autos que se construyeron en esa época, tienes que apreciar lo revolucionario que eso debió haber sido. Ese es otro cambio de marchas. Se siente mejor de lo que pensé que se sentiría. Es un motor bastante respondón. Creo que en las curvas más cerradas vamos a sentir el lado negativo, supongo, de esa suspensión tan cómoda. Y bueno, sí, es un poco floja, pero ¿sabes qué? No es tan malo como pensé, especialmente considerando que no hay barras estabilizadoras al frente. Ahora, claramente, el P6 era un auto brillante, al menos tan bueno como un clásico más nuevo. Y sin embargo, aunque este último significó el inicio del ascenso meteórico de BMW, esto realmente, en muchos sentidos, fue el final de Rover. Fue el final de Rover porque los autos que vinieron después, por muy buenos que fueran en muchos aspectos, es difícil decir que eran verdaderos Rover en el mismo sentido que estos lo eran. Pero también, mientras que BMW se convirtió, ya sabes, en una empresa enorme eventualmente, Rover tristemente terminó desapareciendo en los 2000. Es una historia bastante triste. La buena noticia, sin embargo, es que puedes mantenerlo vivo comprando uno de estos. Así que, si quisieras hacerlo, ¿en qué deberías fijarte? Bueno, anoche eché un vistazo rápido y creo que los autos de proyecto, autos que necesitan trabajo, empiezan alrededor de 4 a 5 mil libras. Los mejores autos están entre 15 y 20 mil, y hay algunos casos excepcionales. Están pidiendo 30, 35, incluso más en el continente. Ahora, en términos generales, la buena noticia es que las piezas están fácilmente disponibles y no son demasiado caras. Los motores son bastante confiables. Creo que si vas a conseguir los motores de 4 cilindros como este, entonces las fugas de refrigerante pueden ser un pequeño problema. Los motores V8 son muy confiables, pero necesitas intentar hacer los cambios de aceite cada 3000 millas, y el refrigerante, porque es un motor completamente de aluminio, es absolutamente esencial. Tienes que usar el tipo correcto de refrigerante y tienes que lavar el sistema al menos una vez al año. Aparte de eso, son autos clásicos muy fáciles de tener. No son muy caros. Por lo que he visto hoy y lo agradable que es manejarlo, si no esperas un auto deportivo, realmente te animaría
a que consideres estos. Creo que están realmente muy subestimados. Y cuando se trata de elegir qué modelo comprar, ya sea uno de los autos de 4 cilindros o el V8, el V8 tiene un atractivo indudable por la forma en que desarrolla la potencia extra, ese torque y el sonido, pero no descartaría los motores de 4 cilindros. Esta es una motorcito estupendo y todavía funciona muy bien en este auto. Podrías pensar que los autos de 4 cilindros también serían un poco más ágiles, pero de hecho, ese V8 completamente de aluminio pesa prácticamente lo mismo. Creo que esos autos solo pesan 20 kilos más. Así que, en cuanto al manejo, aunque no he probado uno, no espero que haya una gran diferencia entre los dos. Este auto, en particular, tiene mucho de lo que la mayoría de la gente llamaría carácter. Realmente es muy original. Lo que me encanta es que Steve, quien es el dueño, o sea, para él, no es algo intocable, lo usa todo el tiempo. Entonces, como resultado, además, él es mecánico, y como resultado, el auto funciona. Puedo decirlo, puedo sentir que maneja perfectamente bien, pero no le preocupa demasiado un poco de desgaste en la carrocería ni nada por el estilo. O sea, lo bueno de eso es que sientes que estás en un auto de verdad. Obviamente, hay algunos pequeños desgastes aquí en los cinturones de seguridad y cosas así, pero eso solo le agrega historia. Ahora, él es un mecánico a domicilio. Creo que trabaja en la zona de Northamptonshire, Oxfordshire, pero irá a cualquier lugar. Así que voy a poner sus datos. Él se especializa en Triumphs y Rovers de esta época. Pondré sus datos en la descripción del video, así como un enlace a su canal de YouTube. Ha hecho algunos videos sobre este y algunos de los otros autos en los que ha trabajado también. Se mantuvo en producción hasta 1977. En ese momento habían fabricado más de 320,000 autos. Así que, en cierto modo, fue un éxito. El problema fue que, especialmente hacia el final de la producción, cuando estaba completamente bajo British Leyland, las cosas parecían haber empeorado bastante. Tanto así que en 1975, la revista Drive informó o le dio el trofeo a uno de estos como el peor auto de Inglaterra. Ahora, ese solo tenía un año, había recorrido 6,000 millas y en ese tiempo había pasado por 3 motores, 2 cajas de cambios, 2 embragues y un arnés de cableado. Es una lástima porque el potencial de estos autos, o la manera en que fueron diseñados y fabricados originalmente, era brillante. Hoy ha sido una verdadera experiencia de aprendizaje para mí. He llegado a apreciar realmente lo que Rover solía significar en comparación con lo que llegó a ser. Y es una verdadera lástima que todo haya terminado tan mal. Si te interesa esta época de autos, échale un vistazo a este video sobre el Humber Super Snipe. Eso es, de nuevo, un intento realmente interesante de los británicos por tratar de romper con sus limitaciones. Muchas gracias a Steve por traerlo y lo más importante, a todos ustedes por vernos.